Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:04 de la mañana y quisiera comenzar este programa antes de presentar a nuestro invitado, el candidato Daniel Urresti, expresando nuestro saludo más sincero a los médicos y el personal en general, incluyendo al personal de limpieza del Hospital 2 de Mayo, que mañana cumple su aniversario 146. Es naturalmente una referencia mayor para la medicina peruana, pero sobre todo hoy ha dado testimonio de un compromiso radical y muy sacrificado de sus médicos y todas sus categorías de personal en la lucha contra el COVID. Es, como sabemos, uno de los hospitales más grandes de nuestro país, más antiguos de nuestro país, asociado a nuestra historia a lo largo de grandes gestas, entre ellas, naturalmente, el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. De manera que, por favor, sepan ustedes, médicos, auxiliares, tecnólogos, enfermeras, administrativos y personal de la limpieza, que pensamos en ustedes con mucho reconocimiento y que sabemos lo que han hecho por salvar vidas de los peruanos. Ahora bien, vamos a ir entonces, como habíamos anunciado, con uno de los candidatos por el partido Podemos Perú, el general Daniel Urresti. Muy buenos días, señor Urresti. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy muy agradecido porque RPP es la tribuna más grande que tiene el país y me va a permitir hacer llegar mis propuestas, mi plan de gobierno, pues a la mayoría de los peruanos. Muchísimas gracias por eso. A usted por su tiempo, señor Urresti. Antes de entrar a los aspectos programáticos sobre los que usted viene haciendo campaña, es decir, corrupción, salud, educación, seguridad ciudadana, esos cuatro grandes temas, quisieran hablar sobre algo extrapolítico, que es el tema judicial, porque esta semana hemos visto que su abogado, en el caso que se le sigue por el asesinato del periodista de Huanta, Bustíos, sostiene que no era periodista y que no trabajaba para la revista Caretas. ¿Por qué ha permitido usted que el abogado introduzca este giro en su estrategia de defensa, puesto que hasta el momento usted siempre reconoció, y el señor Bustíos no solamente era periodista, sino que era el presidente de la asociación local de los periodistas de Huanta y Ayacucho? Bien, lo que pasa es lo siguiente, que al haber cambiado de defensa, esta nueva defensa advirtió que uno de las hipótesis, mejor dicho, la hipótesis del fiscal se basaba en que el señor Bustíos era un periodista connotado de la revista Caretas. Caretas siempre lo juró y lo rejuró. Es decir, era un periodista habitual, un escritor de artículos habitual en Caretas, y que en sus artículos habituales él hablaba sobre las Fuerzas Armadas, es decir, dejaba descubierto actos de las Fuerzas Armadas que iban contra los derechos humanos, y ese era el motivo por el cual lo mataron. Entonces, él me preguntó si efectivamente él escribía para Caretas, y le dije, la verdad yo no he verificado, eso es lo que dice la Fiscalía, y nosotros lo hemos dado por hecho. Allá me dijo, hay que verificar eso primero. Y cuando se recabó de la Biblioteca Nacional, debidamente fedateadas, todos los números de Caretas desde el año 86 hasta el 88, nos dimos con la sorpresa de que el señor Bustíos aparece solamente en 3 artículos, en 2 de ellos como fotógrafo, y en un tercer artículo, el último, el que escribió 15 días antes, aparece como coautor. Son 3 personas que firman ese artículo, y ese artículo habla severamente contra Sendero Luminoso. Entonces descubrimos que el señor Bustíos era simplemente un colaborador de Caretas, como por ejemplo en RPP usted sabe que usted tiene colaboradores por cientos, si no por miles, en todo el país, lo que no significa que un colaborador que dé un reporte
en una oportunidad o en dos oportunidades a RPP, lo convierte inmediatamente en un periodista. Bueno, entonces... Ahora, usted sabe, señor Urresti, mejor que nadie, que hay militares condenados ya hace varios años por este crimen de Bustillos, sí, y son ellos los que han dicho que usted estaba implicado en este caso. Son sus propios camaradas del ejército. No son mis propios camaradas del ejército. Fue uno de los condenados, que nunca, ellos en principio, los dos condenados a 17 años, jamás militares, ¿no es cierto? Militares. Sí, los dos condenados a prisión jamás aceptaron ser culpables. Ahora que están fuera, que ya cumplieron su prisión, ellos están luchando por limpiar su nombre, están luchando porque se les reconozca que fueron inocentes. Número 2, el capitán, en su desesperación por salir libre, 2 años después de haber estado preso, su abogado dijo que la única manera, porque ya había sido ratificada en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional la pena, era introducir un nuevo elemento al juicio. Y le dijo, échale la culpa a alguien. Entonces él le echó la culpa al S2, que era yo, porque en ese entonces todo el que trabajaba en inteligencia se le consideraba como un asesino, un criminal en potencia. Y eso él lo ha reconocido en el juicio oral. De acuerdo. Oral entonces, anterior. Dejaremos entonces. Muy bien. Libre, hemos comprendido lo que usted dice sobre esto. No sabemos si es que está totalmente de acuerdo con lo que su nuevo abogado ha hecho. Esperemos que los actuales responsables de la revista Caretas. El nuevo abogado ha hecho simplemente decir la verdad. Bueno, muy bien. Eso lo veremos en el curso del juicio. Me llama la atención que esta verdad aparezca según usted recién ahora. Yo lo que recuerdo es que en el año 89 el presidente de la República de la época envió al señor Sileri, director de la revista, y a Gustavo Gorriti al lugar de los hechos, ese día, el mismo día del asesinato. El señor Sileri no fue enviado por el presidente de la República. El señor Sileri pidió facilidades al presidente de la República para que pueda viajar, y el señor Sileri, como ustedes bien los conocen, y no podrán negarlo, vio la gran oportunidad de su vida para poder sacar a flote su revista y vender números como cancha, como diría otro candidato. Muy bien. Entonces, él inmediatamente creó el mito de que este señor era, un periodista, digamos, de primera línea en Caretas, cosa que fue negada. No, primera línea está usted atribuyendo. Era un corresponsal en Guanta que pero aportó, no escribía para Caretas, y trabajaba en la radio local, trabajaba también en la radio local. El hijo de Sileri, que era el jefe de corresponsales, en el juicio negó conocerlo, dijo, yo nunca lo he conocido, y explicó el porqué. Muy bien, dejaremos entonces que el señor Marcos Sileri y los responsables de la revista den su versión. Hemos comprendido la suya. Vayamos ahora a los temas de la campaña propiamente tales, uno de los cuales naturalmente pasa por la gestión de la pandemia. Si fuera usted presidente, ¿qué es lo que cambiaría respecto a lo que se viene haciendo actualmente? Bien, aquí hay unos puntos importantes. Lo primero es salvar vidas, o sea, no estamos hablando de construir un edificio o de cómo solucionar el problema del metropolitano, estamos hablando de salvar vidas. Hemos llegado ya a perder 250 vidas diarias y a grandes problemas, grandes soluciones. Lamentablemente, ahora queda al descubierto que el expresidente, que resulta, todo indica que es un mitómano, no había comprado las vacunas como los otros países, porque estaba tratando, o es al menos lo que aparenta, estaba tratando de amarrarse con las vacunas chinas. Entra este nuevo gobierno de transición que podrá tener mucho conocimiento técnico, podrán haber leído todos los libros o la mitad de los libros que existen en el planeta, pero que en gestión no saben nada, o sea, están ahogándose en medio vaso. ¿Pero qué es lo que haría usted? Porque estas críticas ya las conocemos, pero ¿qué haría el señor Urresti? Lo que se tiene que hacer en este momento, lo que se tendría que hacer en este momento es tratar de comprar
todas las vacunas que se realizan. Matar de una vez por todas la burocracia interna en un caso que es tan difícil, aplicar la ley de movilización que permite que en este caso, que es la crisis más grande que atravesamos, más grande que la guerra con Chile, se aplique la ley de movilización que permitiría que el gobierno tome las riendas de todo lo que tiene que ver con la salud, público y privado. Comprarlas, permitir, y si no existen, y si falta alguna ley para hacerlo, permitir. Ya, vamos a retomar este tema. Permítame, por favor, una pausa para ir a la franja electoral. Y yo quisiera preguntarle entonces cómo ven las relaciones entre el sector público sanitario y el privado, porque usted está proponiendo una relación entre los dos que contrasta con algunas críticas que he hecho ante las clínicas buitres y otras de ese tipo. Hablaremos sobre eso, señor Urresti, después de la franja electoral. Son las 9:19, estamos conversando con el candidato a la presidencia de la República, Daniel Urresti. Nos habíamos quedado hablando sobre estrategias para hacer frente a la pandemia. Yo quisiera comprender cuál es su actitud sobre la mejor manera de armonizar el trabajo del sector público sanitario con el privado, porque usted ha venido proponiendo que se debería permitir a las empresas privadas a que eventualmente compren y sobre todo ellas apliquen y distribuyen vacunas. Pero por otra parte, habla de clínicas buitres y sostiene que el poder político en el Perú es con frecuencia títere de los poderes económicos fácticos. Sí, ambas cosas las considero totalmente reales. Primero, las clínicas buitres, no todas, pero sí existieron clínicas buitres que aprovecharon la pandemia para para tener pingües ganancias. Número dos, en esta situación, el objetivo de cualquier presidente debería ser para diciembre tener vacunados por lo menos a la gente que se encuentra, que presenta mayor riesgo ante la enfermedad. Y para eso debe destrabar todo lo que es burocrático. Las empresas grandes, no me estoy refiriendo a los oligopolios, a los Graña, etcétera, sino me refiero a las empresas grandes que tenemos aquí en el país. Ellos están dispuestos a vacunar gratuitamente, porque aquí la palabra clave es gratis, gratuitamente a sus empleados, 800, 1,000, 1,200 empleados, y a los familiares de sus empleados. Si me están ofreciendo eso, las empresas grandes, me están diciendo que por cada 2 vacunas que ellos traigan para sus empleados pueden donar una al Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué voy a ser tan terco en decir no, solamente vacuna el gobierno? Porque hay normas que no lo permiten. Cambiemos las normas inmediatamente y permitamos entonces que ellos, porque fíjense, las empresas privadas dan trabajo más o menos a 2,5 millones de personas. 2,5 millones de personas. Recordemos que la PEA está en más o menos en 17 millones. Pero ellos dan empleo a 2,5 millones de personas. Si están dispuestos a ellos mismos a vacunarlos gratis a 2 millones de trabajadores, y eso cada trabajador tiene 4 familiares, estamos hablando de 10 millones de personas que podrían vacunar ellos gratuitamente, y además darían por cada 2 vacunas que ellos traen, darían una gratis al Ministerio de Salud. ¿Conoce algún país en donde se esté aplicando este modelo o es una contribución peruana a la lucha mundial contra la pandemia? Es algo que ha surgido en el Perú. No sé si en otras, lo que pasa es que en otros países no trataron de negociar con una sola vacuna. No se pasaron meses antes de comprar las vacunas. En otros países no tienen necesidad de hacer esto porque ya están avanzando en la vacunación. Hay algunos países que están más retrasados, o sea que no tienen vacunas todavía. Veamos otro tema que tiene que ver con la pandemia y en el cual quizás usted tiene una ventaja por su conocimiento de la base, por su inserción en Los Olivos, donde trabajó como jefe de fiscalización.
¿Por qué hemos llegado a esta situación con el oxígeno? ¿Qué ha pasado, general? Explíquenos para que ahora, hace unas semanas, descubramos que hay peruanos que están muriéndose porque no hay oxígeno para que ellos puedan respirar. Bueno, esto comenzó con Alan García, que, ¿cómo se llama? Y algunos ministros que autorizaron solamente a 2 empresas a vender oxígeno medicinal con el 95% de pureza, cuando la OMS y mundialmente se acepta el oxígeno medicinal con una pureza menor, creo que hasta de 92-93%. Eso hizo que todas las pequeñas empresas quiebren o cierren, y solamente 2 empresas abastecían de oxígeno medicinal al Perú. Cuando vino la pandemia, entonces nos dimos con la sorpresa que ellos no podían abastecer a todos. Se comenzaron inclusive entregaban en donación fábricas que no se recibían. Era imposible. Se tuvo inmediatamente que decir, ya, se acepta oxígeno medicinal con un 93% de pureza. Pero las fábricas comenzaron a funcionar y después, justamente por falta de mantenimiento, porque no se les daba el dinero que se requería, dejaron de funcionar varias, se malograron. La bendita burocracia. Y durante esta primera ola, y entre el interregno entre la primera y segunda ola, el gobierno, lejos de invertir más en salud, de invertir en las fábricas de oxígeno, de invertir en contratar más gente, etcétera, etcétera, porque veíamos que en Europa se estaba viniendo una segunda ola. Estábamos con un aviso de 2 meses, porque era claro que lo que sucedía en Europa sucedía en otros países, tenía que suceder acá, porque estábamos pasando por lo mismo. Se dejó salir a la gente y se vino una segunda ola. ¿Nosotros qué hicimos? Despedimos a los médicos, dejamos de contratarlos, no hicimos nada con las fábricas de oxígeno, no aplicamos la ley de movilización, es decir, nos descuidamos y esta segunda ola nos atrapa en condiciones peores que la primera ola. De acuerdo, general. Antes de ir a temas sobre seguridad ciudadana, un último tema sobre pandemia, que es el de la red de los hospitales y centros de salud. ¿Usted qué cosa es lo que propone sobre hospitales en construcción que dependen ahora de las regiones, frente a los cuales no tiene jurisdicción el MINSA? ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Cuál es su idea de la regionalización en nuestro país? Bien, la regionalización continúa. Eso es sumamente importante, pero recuerden que el gobierno distribuye dinero a nivel nacional, o sea, lo que gasta el gobierno central, a nivel regional y a nivel distrital. Y la gran torta está en el gobierno central. Y ese dinero ha sido mal utilizado, nunca se ha utilizado para lo que realmente necesita la población. Ese dinero ha sido utilizado por los grupos de poder que durante años han puesto a un títere en Palacio de Gobierno, empleando 10, 15, 20 millones de dólares, lo que no interesa, lo que hayan tenido que gastar para poner a su candidato en Palacio de Gobierno. Una vez que estaba el presidente en Palacio de Gobierno, no tenía lo principal, que es poder poner la prioridad en el gasto. Por eso es que hemos gastado en obras elefantiásicas, en obras que no han servido a la población, que nos han costado miles de millones de dólares. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora para asegurar una verdadera red hospitalaria en el conjunto de nuestro territorio? Bueno, justamente, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es, de las 900 obras que están paralizadas justamente por la corrupción, pero que están sobre un 70-60% de avance, y justamente ningún gobierno se preocupa por reactivarlas porque ellos ya pagaron su coima. Entonces el gobierno nuevo ya no tiene que cobrar ahí, entonces las ha abandonado. Hay 14 hospitales. Esos 14 hospitales, y esto es totalmente viable porque mi equipo técnico ya lo ha estudiado tanto legalmente como en la parte económica, vamos a pasar esos 14 hospitales donde hay una inversión de más de mil millones de dólares y que están en promedio un 70% de avance, lo vamos a pasar como propiedad al gobierno central, lo que nos va a permitir en 6 meses acabarlos y que estén funcionando con su propia planta de gas. Pero no solamente eso, sino que la parte judicial seguirá por cuerdas separadas. Número 2,
tenemos que entender claramente que los hospitales son el segundo nivel, no es la solución para un sistema de salud pública. La salud pública comienza con la promoción y la prevención, y no se hace prevención porque acá no tenemos prevención, y la prevención comienza porque todos los peruanos tengan agua y desagüe. No es posible hacer prevención de salud en un país donde el 45% de la población urbana no tiene agua y desagüe, y el 80% de la población rural no tiene agua potable. General, permítanos por favor una nueva pausa para ir a la franja electoral y luego regresaremos para que nos dé su punto de vista sobre la gestión actual del Ministerio del Interior que usted ha ejercido hace unos años y la Policía Nacional. 35 estamos entrevistando al candidato del partido Podemos, el señor Daniel Urresti, al que agradezco su presencia en RPP. El tiempo corre, así que quisiera saber su opinión sobre la gestión hasta el momento del general Cervantes a la cabeza de la Policía Nacional y el plan presentado para la modernización de la policía. Preciso que hago la pregunta recordando muy bien que usted, cuando fue ministro, hizo visitas a varias unidades policiales defendiendo a la Policía Nacional como corresponde, pero también criticándola. Tanto que le ha valido, creo, ser procesado por un jefe policial que se ha sentido calumniado por lo que usted dijo. No, calumniado no, difamado, porque dije la verdad, pero en fin, eso ya es agua pasada. El plan que se ha hecho, lo ha hecho la policía, estuvo a cargo del general Montesinos, y es un plan al 2030, igual que lo tienen las otras instituciones las instituciones de las Fuerzas Armadas. Y es un muy buen plan. Lo que necesita es el presupuesto, que dudo que se lo dé otro gobierno. ¿Qué es lo que necesitamos para recuperar la seguridad ciudadana? Primero, tener conciencia de que el 85% de los delitos que se cometen en el Perú son hurtos o robos agravados, es decir, el robo de celulares, robo de tablets y robo de carteras, el raqueteo, aquellos mototaxis o vehículos de acuerdo al distrito que están caminando por las diferentes calles y donde encuentran a alguien descuidado, bajan 3 sujetos armados y le quitan todo. Eso es lo que en estos momentos tiene loca a la gente. Para ello necesitamos nosotros hacer varias cosas. La primera, cambiar leyes. Yo he presentado varios proyectos de ley, pero en este momento en el Congreso tienen otras prioridades. Entonces lo que haré es pedir facultades legislativas para poder sacarlos. El número 1, devolverle la investigación a la Policía Nacional del Perú. A la Policía Nacional del Perú le quitaron la investigación el año 2003. Desde ahí la policía no puede investigar de mutuo propio, sino que le pasaron la investigación al fiscal y yo no conozco un solo fiscal que haya estudiado para detective. Todos los detectives del mundo tienen un dicho común: el tiempo que pasa y la verdad que huye. Eso significa que los 3 primeros días son fundamentales. Acá se abren las carpetas fiscales de un asesinato 2 semanas después, y el que dice qué es lo que debe hacer la policía, cuáles son las diligencias, es el fiscal. Y si el policía trata de investigar un poquito más, lo denuncian. Y por eso es que ya no hacen nada más que no sea lo que diga el fiscal o que el fiscal ordene barrabasadas. Entonces, lo primero, devolverle la investigación a la policía. Lo segundo, el gran problema de estas 2 leyes que son importantes. Una, para crear un nuevo, tipificar un nuevo delito en Código Procesal Penal, que sería la comercialización de productos de procedencia ilegal, porque en este momento se mueven más de 2 millones de celulares al año, se roban más de 2 millones de celulares al año, y sin embargo todos los que compran y venden solamente cometen delito de receptación que tiene 2 años de pena, que ni siquiera es efectiva. Por eso es que no se les puede hacer nada. Con este nuevo delito se les podría considerar como organización delictiva y meterles también... De acuerdo. Disculpe que debe pasar a otros temas. Comprendo que tiene toda una política sobre eso, pero hay 2 o 3 temas... Y sobre todo darle la logística que requiere la policía. Necesitamos 10.000 patrulleros. ¿Qué van a hacer con 3.500 patrulleros que tienen? No pueden hacer nada. De acuerdo. Queremos 2 o 3 temas pendientes antes que nos corte, señor Urresti. Uno, el tema educativo. ¿Qué garantías da
usted a quienes desconfían que por ser de un partido vinculado a universidades que no han sido acreditadas por la SUNEDU, si usted tuviera poder, limitaría las funciones de la SUNEDU? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, léame los labios, por favor, don Fernando. Por favor. Mire usted, la SUNEDU es una de las pocas instituciones que ha logrado en estos momentos fortalecerse a sí misma. Es una de las que más credibilidad tiene en el país. Por lo tanto, mi compromiso es seguir protegiéndola. A la SUNEDU nadie la toca. Son 48 universidades que están en este momento no licenciadas. Esas universidades, si creen que han sido vulnerados sus derechos, estarán reclamando en el Poder Judicial, que es un poder totalmente diferente al Ejecutivo. Y número 2, esas universidades, por si acaso, según la ley, pueden comenzar de cero. O sea, no tienen que tumbar sus aulas, tumbar esto, sino... De acuerdo, el tiempo corre y nos tenemos que ir, pero antes quería preguntarle algo político, general. Usted, me parece, votó contra la vacancia presidencial en noviembre del año pasado, pero votó también contra la confianza a Pedro Cateriano en agosto de ese año, pese a que había sido colega de él en el mismo gabinete ministerial. ¿Hay algún vínculo entre el rechazo a la confianza a Pedro Cateriano y la vacancia? Por supuesto que no, por supuesto que no. Pedro Cateriano, para mí es mi amigo, ahora él me considera su enemigo, pero lo que yo fui a hacer ahí, puede revisar los videos, es tratar de convencer a Pedro Cateriano que no podía seguir con su discurso de que la minería sí. Él fue a hablar a nombre de los mineros prácticamente, y cuando yo fui a hablar, yo no pensaba hablar, fui a hablar porque vi que ya había perdido, habían los votos suficientes para rechazarlo. Entonces yo fui a hablar y a suplicarle prácticamente que cambie su discurso, que él no podía venir y decirnos que el Perú es un país minero y que las mineras van a tener la prioridad. ¿No es un país minero el Perú? ¿No es un país minero el Perú? Podemos discutir eso. Estamos hablando de lo que yo fui a hablar con Pedro Cateriano. Si él cambiara su discurso en ese momento, hubiese sido el premier. Yo fui a tratar de salvarlo. No muy bien, muy bien. General, quedan pocos segundos y yo, por favor, le pido que usted culmine estos 30 segundos tratando de convencer a los que todavía tengan dudas sobre usted. Rápidamente, en principio, quiero decir de que, así como Torongo, no como Torongo periodista, parece que tampoco come periodista, porque ahí los adelantos noticiosos que ponen dicen que yo estoy tratando de justificar a mi defensa, tratando de demostrar que no era periodista. Yo no tengo que justificar a mi defensa. Mi defensa, el abogado, es el que se ha dado cuenta de que el móvil del asesinato era que un gran periodista hablaba en contra de las Fuerzas Armadas, y él ha descubierto que este señor ni era periodista ni hablaba. Pero ¿por qué prioriza ese tema ahora que queremos saber cuál es su personalidad política y su fibra? Trate de convencer a los que tengan dudas sobre usted. Voy a eso, don Fernando, muchas gracias. Usted siempre tiene la razón en estas cosas. Muy bien, señores, yo no tengo ningún vínculo con los grandes grupos de poder y los monopolios. Estamos a favor de las grandes empresas, sí, para que vendan en el exterior. Vamos a tener un fondo de $1 millón que con el apalancamiento bancario podrá ser $11,000 millones en líquido para poder rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que espero que durante un año y medio se puedan recuperar. Mientras tanto, nosotros pondremos en marcha el gran plan que tenemos y que será nuestra gran obra que efectivamente beneficiará a la población. Agua y desagüe para el 100% de los peruanos. Comenzaremos esta obra a nivel nacional en todas las regiones. Esto va a generar una gran cantidad de trabajo porque es algo básico en ingeniería y requiere de mucha mano de obra no calificada, además de otros programas productivos que vamos a lanzar. Es necesario que regrese el trabajo, porque regresando el trabajo podrá haber gasto nuevamente, es decir, demanda. Y al haber demanda, nuevamente las empresas y pequeñas empresas podrán producir y comenzará nuevamente la rueda económica a girar. Muchas gracias, general Urresti.
Tomamos nota en particular esa promesa, agua y desagüe a 100% de los peruanos. Muchas gracias por su tiempo y que siga una buena campaña usted, como los otros candidatos. Gracias, y estamos subiendo como la espuma. No se olvide de marcar las 2P y marcar mi cara el 11 de abril. Muchas gracias, general, que tenga buenos días y gracias por su presencia en respeto. La segunda vuelta, y agradezco mucho por eso. Hemos subido una barbaridad en las 2 últimas semanas. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias a usted también, que estoy seguro que ya lo he convencido y tendré su voto. Muchas gracias. Me reservo sobre ese punto. A Patricia del Río también, que estoy seguro, a Ricardo Palma. Yo ya tengo ahí 3 votos seguros. Bueno, si usted lo cree, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora